Bueno, vamos a empezar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos permites una vez más, Dios Todopoderoso, presentarnos delante de tu presencia y pedirte, oh Dios Todopoderoso, que seas tú extendiendo tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, sobre lo que hacemos para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Gracias porque una vez más nos das este privilegio de podernos acercar a ti delante de tu presencia en esta mañana, presentarnos delante de ti, Dios, y suplicarte, Padre, que nos bendiga de una manera abundante y sobrenatural. Guarda nuestras vidas, glorifícate en medio de nosotros y háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bien, entonces arranquemos esta semana. Estamos estudiando la parashá número 11 y aquí tuve un error, escuché la 1. Bueno, es la número 11. Ahora hago la corrección allí. Y estamos estudiando la Haftarah o la parashá y la Besorá Vayegash, que significa y se acercó. En esta semana vemos a través de todo el estudio que se ha venido haciendo acerca de este texto en Génesis, donde se acerca la familia de José a José y vemos que se acercó y aquí surge una pregunta: ¿quién se acercó y con qué propósito se acercó a José, al profeta? Y en este caso lo que vamos a estar compartiendo hoy, a Jesús. ¿Quién se acercó a Jesús? ¿Con qué propósito se acercó a Jesús? ¿Con qué intención se acercan a Jesús? Entonces vemos que en esta Besorá nos muestra cómo varios personajes se acercan a Yeshua y cómo se acercan y con qué intención se acercan. Y vemos un listado, ahí aparece Judas Iscariote. Hay un pasaje donde dice que se acerca un joven que iba cubierto con una sábana. Se acerca el sumo sacerdote, se acercan los ancianos de Israel, los escribas, los fariseos, se acerca Pedro, se acerca Pilato, se acercan todos estos personajes y cada uno llevaba una intención, llevaba un propósito, llevaba unos planes acercándose a Yeshua. Nosotros a su tiempo nos acercamos a Jesús, a Yeshua, porque Él nos dio ese privilegio, Él nos llamó, nosotros escuchamos su voz, nosotros pudimos escucharlo y escuchar su voz y nos pudimos acercar a Él y Él empezó un proceso de restauración en nuestras vidas y nos dio esta oportunidad de poder estar cerca de Él y permanecer unido a Él como Él lo estableció. Entonces, en esta semana estamos estudiando el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, y vamos a estar estudiando desde el versículo 32 hasta todo el resto del capítulo y algunos versículos del capítulo 15. Entonces quiero empezar leyendo acá Marcos capítulo 14, verso 32 al 42, y dice lo siguiente, leo desde la versión Reina Valera, y dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad porque para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, pero los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo:
dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Aquí hay algo muy importante y muy interesante que vamos a estar analizando y compartiendo. En este pasaje vemos que Yeshua, después de haber cumplido con todo el seder de Pesaj, había estado con sus discípulos en el lugar dispuesto, donde ya él le había indicado a sus discípulos, vayan a la ciudad, cuando estén entrando a la ciudad, les va a salir el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirlo en la casa donde él entre, entrar allí y decirle al señor de la casa dónde está el aposento que has dispuesto para el maestro. Ellos fueron, encontraron, prepararon todo lo que tiene que ver con el Pesaj, aunque no era la noche de Pesaj, Jesús se estaba anticipando a poder compartir todo eso con sus discípulos, porque el Pesaj sería la siguiente noche. Él, como iba a ser el Cordero, no podía celebrar la Pascua en la misma noche de la Pascua, porque él iba a estar tomando el lugar del Cordero. Él se anticipa, prepara todo, comparte con sus discípulos, cumple con todo el seder de Pesaj, pasando por cada uno de los puntos que se realizan en el seder de Pesaj, y el seder de Pesaj que practicaba Judá en su momento. Yeshua no lo contradijo, sino todo lo contrario, él lo ratificó y lo afirmó, así que estaban en un procedimiento correcto, haciendo una conmemoración de la libertad del pueblo de la esclavitud en Egipto y pasando hacia la tierra prometida. Yeshua estaba en ese proceso, se acerca a sus discípulos, le lava los pies, comparte el pan, comparte el vino, hace cada uno y toman cada una de las copas, la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención y la copa de alabanza. Él hace todo este procedimiento y en todo este procedimiento él le ordena a Judas Iscariote que haga lo que tiene que hacer. Sus discípulos quedan como, el resto de los discípulos quedan todos confundidos porque ellos pensaban que le había dado alguna otra instrucción de que fuese, comprara cosas para los pobres, hiciera alguna obra social, pero no, él estaba haciendo lo que ya estaba establecido por la palabra, que él iba a traicionar al maestro. Después de que todo esto sucede, Yeshua se va con sus discípulos del lugar donde se habían reunido hasta el Monte de los Olivos. Esto es muy interesante porque aquí en el Monte de los Olivos, Jesús ora al Padre, empieza a orar, empieza a velar porque se estaba acercando la hora crucial por el cual él había venido a tomar el lugar nuestro, a establecer el sacrificio perfecto delante del Padre. Y aquí no fue a cualquier lugar, fue al monte de Getsemaní. Esto tiene una relevancia supremamente importante porque el lugar donde Yeshua va con sus discípulos, donde él ora, donde él se presenta delante del Padre suplicándole que si hay alguna posibilidad de poder hacer las cosas de una manera diferente, donde él no tenga que tomar la copa de la redención, él le insiste al Padre, pero más sin embargo dice, no se haga como yo quiero, sino como ya usted, Padre Celestial, lo estableció. Entonces, vemos que Getsemaní viene de las palabras Gad Shemanim, y que significa donde se prensan los olivos. Ese era un lugar donde había muchos árboles de olivo. Yeshua lo frecuentaba a menudo, con mucha frecuencia, iba a ese lugar con sus discípulos, compartía allí, les enseñaba allí. Ya ellos conocían ese lugar, por eso Judas, cuando él entra el enemigo en él y él determina, bueno, lo voy a entregar, vende a su maestro, al Mesías, por 30 piezas de plata, cumpliéndose las palabras, la profecía establecida que el precio del amado, del siervo, iba a ser 30 piezas de plata. Todo eso se cumple. Judas Iscariote conocía este lugar porque él era uno de los discípulos, de los 12, andaba con Yeshua para arriba y para abajo,
y él sabía que él frecuentaba ese lugar y por eso él se va después de la cena, llega donde los sumos sacerdotes, les da todas las instrucciones y prepara todo para ir y traicionar a Yeshua. Entonces, vemos de que este monte o este jardín de los olivos representa a Israel, que es el olivo. Las escrituras nos muestran de que en Jeremías 11, verso 16, dice que olivo verde, hermoso en su fruto, en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Entonces, Dios llamó a Israel como el olivo verde, árbol frondoso. Y en Zacarías tenemos que el profeta está viendo una visión y en la visión Dios le muestra dos olivos que estaban bien frondosos y en ese olivo habían unas tuberías que conectaban a una fuente donde del olivo salía aceite y ese aceite caía en la menorá que mantenía la menorá encendida. Y él le dice, habla más, y le dijo, Jeremías 4:11, hablé más y le dijo, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a la izquierda del candelero? Representan o significan las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Siempre el Todopoderoso ha identificado a su pueblo como un olivo. Pablo lo enseñaba, nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Las ramas que eran naturales fueron cortadas por el plan que el Todopoderoso tenía, porque ellos rechazaron al Mesías en su momento, no creyeron en Yeshua, y eso nos dio a nosotros la posibilidad de ser injertados en el olivo. Entonces, ese olivo representa al pueblo de Israel, al pueblo del Todopoderoso, y que en ese lugar había una trascendencia muy importante porque no era cualquier lugar, es el monte de los olivos, el monte del Señor, donde el Todopoderoso estuvo con sus discípulos enseñándoles, donde Yeshua en ese momento, él está allí orando y está delante de la presencia de Dios y está clamando diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? De la copa de la redención, porque él iba a derramar su sangre como se hacía en el sacrificio, que el cordero era sacrificado, tomaban la sangre. En todo el ritual de Pesa, cuando se hace la primera celebración de la Pascua, cada familia debía tomar un cordero de un año, perfecto, sin defecto, lo debían seleccionar el día 10 del primer mes, lo debían custodiar y guardar durante esos 4 días hasta el día 14, y entre las 2 tardes del día 14 debían sacrificar el cordero, asarlo, y el 15, al caer la noche, debían comerlo con hierbas amargas, lo debían comer preparados porque esa noche era la noche de la redención. Entonces, todo ese procedimiento Yeshua lo estaba cumpliendo literalmente al pie de la letra, porque él conocía las instrucciones del Padre, porque él es las instrucciones del Padre, y él estaba enseñando eso, y él está orando. Él dice el texto que, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Verso 36. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú has establecido. Una de las cosas supremamente importantes que Yeshua constantemente resaltaba y hacía hincapié es que él vino a hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, el Padre Celestial. Entonces vemos de que él está en un momento crucial como un ser que tenía vida, que estaba allí. Él se estaba enfrentando al momento más crítico de su ministerio. Tenía una presión tan fuerte, porque aquí habla de que estaba en tristeza, comenzó a entristecerse y estaba en una angustia extrema, tan extrema de que los evangelios en los textos paralelos de esto dice que Yeshua empezó a sudar gotas de sangre. Era tan fuerte y tan grande la angustia
que estaba sintiendo el nivel de angustia era tan fuerte que sus vasos sanguíneos se rompen y empieza a sudar y se empieza a botar sangre con el sudor, gotas de sangre caen al piso y esto lo lleva a que él exprese: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él dice: no quiero hacer lo que estoy pensando, sino lo que el Padre Celestial había establecido. Entonces aquí dice que sino tu voluntad, sino lo que el Padre Celestial había establecido. Entonces vemos de que él llega y había encomendado a sus discípulos, a 3 de ellos, que lo respaldaran en oración, que oraran con él, que velaran con él, que estuvieran ahí atentos, pendientes a cualquier situación, pero era tarde, era en la noche, ya estaban cansados de toda la jornada del día, habían cenado y estaban ya cargados de sueño y se quedaron dormidos. Entonces vino, dice el verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces vemos que él está allí en todo ese proceso, en todo esto, y vemos cómo el lugar es trascendental, es importante, porque el nombre, el huerto de Getsemaní, el monte de los olivos, en ese lugar el Todopoderoso ha prometido y ha establecido que Él volverá a ese lugar. Desde allí fue tomado en una nube, llevado al cielo y volverá. En Zacarías 14, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Entonces vemos de que en ese mismo lugar el Padre Celestial ya ha establecido de que en ese mismo lugar Yeshua en su segunda venida va a colocar sus pies, va a descender a ese lugar, y cuando él descienda dice que va a haber un temblor, que ese monte se va a dividir, se va a abrir en dos, se va a separar de un lugar a otro lugar. Pero él le encomienda a sus discípulos que es un tiempo de velar, que es un tiempo de estar atento, despierto, y por eso Jesús le dice a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? ¿No has podido mantenerte ahí atento, vigilando? Entonces, la palabra velar viene de la palabra hebrea shemur, que viene de la raíz shamar, y que esto significa observar, guardar, proteger, cuidar, cumplir, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, guarda, guardador, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, preservar, reservar, y, seguir, tener, velar, vigilar, vigilante. Entonces, Dios había establecido desde la primera Pascua que esa noche, que ese día, que este tiempo es un tiempo de velar. Éxodo capítulo 12, verso 42 dice: esta noche de guardar para Jehová, es noche de guardarla para Jehová, por haber sacado en ella la tierra, sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es un legado que el Padre estableció, que nosotros debemos estar atentos, despiertos, velando, guardando, estar despierto y no dormirnos. Hoy como nunca, la iglesia, el pueblo de Dios, está cabeceándose, está dormida, está tan dormida de que cuando suene la trompeta, cuando se diga el esposo viene, dice el texto y dice la Biblia en la parábola de las vírgenes, de que todas las vírgenes se durmieron. Eso quiere decir de que nosotros debemos estar muy atentos, muy pendientes, estar velando, estar
ahí observando lo que está sucediendo, debemos estar guardando su palabra, debemos estar protegidos en la palabra, debemos cuidar, cumplir, debemos advertir, debemos estar como un centinela atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a lo que la palabra está mostrando a nuestras vidas, a cómo hoy, en estos días que nos tocó vivir a nosotros, de cómo se está cumpliendo muchas de las palabras proféticas que fueron anunciadas por sus siervos hace muchos años, hace cientos de años, y que hoy podemos hacer una conexión muy precisa de lo que el Padre ha dicho. Sabemos y entendemos que las palabras del Todopoderoso son circulares y van aconteciendo una y otra vez en cada generación, y que lo que ya fue es y lo que será ya fue. Eso lo estableció el Padre Celestial. Por eso es muy importante que nosotros estemos velando, que nosotros podemos estar allí pendiente, velando y orando, que nosotros podamos estar atentos a la instrucción que el Padre Celestial nos ha dado y estemos pegados a eso, que si debemos descansar, sí, pero debemos descansar de la manera apropiada, que podamos dormir nuestro tiempo adecuado, dormir de acuerdo a los ciclos de sueño, y que si nosotros hacemos el proceso natural del cuerpo, el ser humano tiene unos ciclos de sueños que son de 90 minutos, 1 hora y media. El cuerpo, el ser humano, nuestro cuerpo, naturalmente descansa ciclos de sueño. Podemos dormir 1, 2, 3, 4, 5, los ciclos que tengamos la oportunidad, pero ese ciclo debe ser completo y debe ser de 90 minutos. Cada 90 minutos nuestro cuerpo se despierta naturalmente, automáticamente, y empieza otro ciclo. Si nosotros interrumpimos un ciclo de sueño, nos lo cortamos a la mitad, nos trasnocha y nos levantamos como si no hubiésemos dormido nada, aunque hubiésemos dormido 5, 6, 7 horas, porque estamos interrumpiendo el ciclo natural del cuerpo, del ser humano. Entonces, tenemos que proyectarnos y tenemos que acomodar nuestra jornada de trabajo, nuestro tiempo de descanso, de tal manera de que si voy a dormir 3 ciclos, que serían 4 horas y media, o 4 ciclos, que serían 6 horas, que yo pueda coordinar bien, que duerma los ciclos completos. Y cuando yo me levanto con un ciclo completo, mi cuerpo va a levantarse, despertarse relajado, completamente descansado, y no voy a estar, si lo interrumpo, voy a estar como me estoy cabeceando con sueño, porque eso es lo que pasa. Constantemente estamos interrumpiendo el ciclo de sueño, pero si hacemos ese ciclo completo, cotidiano, que son 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, y si podemos dormir normal 4 ciclos que equivalen a 6 horas, que es entre 6 y 7 horas y media, que es lo que recomiendan dormir. Si nosotros dormimos 6 horas bien dormidas, cumpliendo los ciclos completos, nuestro cuerpo va a amanecer en la mañana renovado, restaurado, fortalecido. Vamos a tener un buen descanso en la noche y vamos a tener un día muy activo, muy productivo. Pero si nosotros no tenemos o cumpliendo esos ciclos, vamos a tener sueño en el día, vamos a estar todo fatigados, vamos a estar como si nos hubiesen apaleado, mal humor. Todo eso hace parte de que debemos velar, pero debemos velar bien, y debemos descansar, y debemos descansar correctamente. Usted lo puede investigar en la parte psicológica, y eso hace parte de lo que hay en nuestro cerebro, de cómo el cuerpo mismo prepara las cosas para que pueda descansar. Entonces aquí dice que Jesús llega donde Pedro y le dice: no has podido velar ni 1 hora. Dice que otra vez va, ora la segunda vez, sigue orando al Padre, repite las mismas palabras y vuelve a donde los discípulos y los halla durmiendo, pero esta vez ya él entiende de que están cansados, de que han pasado todo el día enseñando y preparando todo, y que ya es tarde de la noche y deben descansar. Entonces vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansen. Pero en ese
descansar, se presenta la interrupción del ciclo de sueño porque ellos estaban durmiendo, pero dice que viene el que iba a traicionar a Yeshua. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, aquí que viene el que me entregue. Entonces, estaban en todo ese proceso allí y es muy importante que nosotros entendamos de que el tiempo y hoy que comprendemos un poquito más del calendario del Creador, de cómo Él estableció el tiempo, el día y la noche, de cómo empieza el día, las escrituras nos enseñan de que Él va a venir en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos comprender de que puede venir en la primera vigilia, y eso nos ha enseñado que la primera vigilia es desde la caída del sol hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia desde las 9 hasta las 12, la tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 y la cuarta vigilia desde las 3 hasta la salida del sol. Entonces, en esos lapsos de tiempo ya ha empezado el día. A nosotros, en nuestra cultura acá occidental, tenemos ya cuadriculado de que el día empieza a las 12:01 y cuando nos llevaron, ¿no? Que vamos a vigilar, entonces pasábamos toda la noche y hasta la mañana vigilando, pues nosotros podemos velar en una de las 4 vigilias. Y normalmente nosotros estamos despiertos hasta 9, algunos, otros hasta las 12, otros hasta más tarde, dependiendo a la disponibilidad de su tiempo, dependiendo a lo que planee cada uno de nosotros, y debemos estar pendientes, atentos, velar, porque esa fue la instrucción que nos dio el Todopoderoso, que debemos estar atentos, velando, y que este tiempo de estar guardando las vigilias, de estar guardando los tiempos, de estar atento a lo que está sucediendo en nuestro alrededor, es un estatuto perpetuo, que el Todopoderoso, que esta noche la guardaréis para Jehová, y todos los hijos de Israel la deben guardar de generación tras generación, y por eso hoy nosotros debemos estar debemos estar atentos, debemos estar como un centinela vigilando, mirando qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos allí pegadito a lo que el Eterno está haciendo en nuestros días. Gracias a eso, nosotros pudimos escuchar la voz de nuestro pastor, Yeshua, y pudimos estar siguiendo sus pisadas. Sigue diciendo el texto en el versículo 43, dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal a toda esta gente diciendo, al que yo besare, este es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, él se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis venido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñándoles en el templo y no me prendiste, pero así es para que se cumpla las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces esto es muy importante porque aquí vemos de que Yeshua estaba cumpliendo las escrituras, lo que ya el Padre Celestial había establecido literalmente con mucho tiempo de antelación, que había establecido que se debía hacer en cuanto a todos los rituales, en cuanto a todas las normas, en cuanto a todos los decretos, mandamientos de lo que se debía hacer, en cuanto al plan que el Todopoderoso había establecido de que Yeshua iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado por la redención de su pueblo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel y también por la casa de Judá. Más sin embargo, dice aquí que Judas fue tomado por
entró el espíritu de Satanás en él, se acerca a los ancianos, los líderes, y estos personajes que aparecen aquí relacionados van en contra de Yeshua, aunque se estaba haciendo todos los preparativos para la Pascua, para celebrar la semana de Hamatzot, de panes sin levadura, la Pascua. ¿Qué había en el corazón de estos líderes religiosos? Asesinar al Mesías, darle muerte a Jesucristo. Entonces, realmente ellos estaban preparándose para la Pascua, donde la celebración de la Pascua consiste en que nosotros debemos sacar de nuestro corazón todo aquello que es contrario a lo que Dios ha establecido, de resentimiento, odio, amargura, toda la levadura, como nos muestra la palabra, santificarnos para el Todopoderoso. Pero ¿qué estaba haciendo esta gente? Todo lo contrario, estaban haciendo planes de cómo asesinar a Yeshua, de cómo deshacerse de él, y habían acordado que lo tenían que hacer antes de la Pascua para que ellos pudieran participar de todos los rituales de la Pascua y celebrar la Pascua como si no hubiese pasado nada. Entonces, miren la condición en la que estaba toda esta gente llena de pecado. Eran los líderes, eran las personas que enseñaban al pueblo las escrituras. Entonces, hoy nosotros debemos hacernos constantemente esa evaluación de lo que hemos creído, de cómo estamos delante del Todopoderoso, porque es tiempo de velar, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar atentos a lo que está pasando, tenemos que estar evaluando nuestra condición espiritual, nuestra condición moral, nuestra condición física, para que podamos estar atentos a todas las cosas. Entonces, vemos que Yeshua es arrestado, es llevado como un ladrón, como un bandido hacia las autoridades, pero dice aquí que todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras. Esto es fundamental porque ya todo estaba escrito, ya todo está escrito. Lo que va a suceder en el futuro ya está escrito, ya el Padre lo estableció desde el principio. Él estableció lo que iba a suceder al final desde el principio, y entonces lo vemos al principio del libro. Por eso nos podemos trasladar a la historia de la Parashá, en la historia de José. ¿Quién se acerca a José? Se acerca su hermano mayor, Judá. ¿Cómo se acerca? Porque ya José estaba evaluando a todos sus hermanos. Él quería saber si todavía tenían el mismo corazón de cuando él era un muchacho, de cuando lo vendieron como esclavo. Pero aquí en este caso, Judá se acerca a José, pero él ya entiende de que no está delante de cualquier pintado en la pared, estaba sobre la persona más influyente y más poderosa que había en ese momento. En este caso, José, el primer ministro o la persona más poderosa de Egipto. Entonces, él tenía que medir las palabras que iba a usar para dirigirse a José. Y él hace un discurso, él empieza a hablar delante de José y empieza a decirle de que su padre, Jacob, él había vivido todos estos años en angustia, en amargura, en profunda tristeza, porque su hijo favorito, su hijo predilecto, su primogénito de la mujer que él amó con toda su fuerza, había muerto, estaba muerto. Entonces eso lo hizo que él viviera un tiempo de amargura, y cuando José lo presenta delante de Faraón, él le dice: he tenido una vida pues no tan buena, llena de amargura, mis días han sido pocos, no he vivido tantos años como mis abuelos, como mi papá Isaac y como mi abuelo Abraham, y he vivido unos años en amargura. ¿Por qué? ¿Por qué se expresa así? Porque él había vivido situaciones que habían marcado su vida de dolor, había perdido a su esposa, por la cual él tuvo que trabajar 14 años, porque trabajó los primeros 7 años, pagó la dote, 7 años de trabajo, y cuando se va a casar le engañan, le dan otra mujer, y él tiene que volver a trabajar otros 7 años para que le den a las mujeres por las cuales se había enamorado y amaba. Entonces,
Todo esto fue llenando el corazón de Jacob de tal manera de que él se expresa y le dice, he vivido pocos años, mi vida no ha sido tan larga como la de mis ancestros y he vivido una vida en amargura, en aflicción. Y nosotros hoy que estamos aquí, de pronto tenemos circunstancias difíciles, circunstancias adversas, pero también tenemos el privilegio de que nuestro Mesías está con nosotros y nos ha dado un entendimiento y una perspectiva de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros y nosotros llevamos un estilo de vida correcto delante de Él, se pueden presentar situaciones adversas, pero Él va a fortalecernos, Él va a bendecirnos, Él nos va a dar la salida, Él nos va a llevar a la victoria. Entonces, este hermano de José, Judá, él se presenta delante de su hermano sin saber que era José y empieza a hablarle de una manera diferente que José entendió de que sí había madurado porque él ahora pone de garantía su propia vida y su familia por preservarle la vida a su hermano menor, a Benjamín. Y él le dice, si no le devolvemos a nuestro hermano Benjamín, a nuestro padre, él se va a morir. Si casi se muere cuando nosotros le dimos la noticia y murió emocionalmente, estaba destrozado emocionalmente Jacob cuando le dijeron José lo mató una bestia salvaje, y todos esos años que él vivió hasta el momento que se entera de que José está vivo, cuando le dicen José vive, él revivió, se animó, recobró ánimos, pero más sin embargo tenía muchas circunstancias allí críticas en su corazón que necesitaba tratar, que necesitaba entregar en las manos del Todopoderoso para que el Todopoderoso lo restaurara. Así estamos nosotros, necesitamos presentarnos delante de Él, necesitamos acercarnos a Jesús, y se acercó. Entonces, ¿cómo se acerca este hombre a Jesús, a Yeshua? Entonces, porque dice que Judas se acerca de parte de los sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, la crema innata de la sociedad de Israel, lo manda con una misión que se presente delante de Jesús, se acerque. ¿Con qué intenciones? Con la intención de traicionarlo, de venderlo, de entregarlo para que lo ultrajen, para que lo maltraten, para que lo traten como un delincuente, aunque Yeshua no merecía eso. Eso fue el propósito y la intención con el cual Judas se acerca a nuestro maestro, se acerca al Mesías. Entonces, señal para prender a Jesús, él establece ya todo el plan. Bueno, cuando yo llegue allá, yo lo voy a saludar, lo voy a abrazar y le voy a dar un beso. Al que yo bese, ese es el que ustedes van a aprender. Entonces, todo eso lo planificaron con anticipación. Él recibió las 30 monedas de plata por lo que iba a hacer y se acerca. Entonces, se cumplen las escrituras. Jesús es vendido por el precio de una sierva. ¿Y por qué una sierva? Porque Israel es mostrado en las escrituras como una sierva, como una mujer. Y el rescate de una sierva eran 30 piezas de plata, y ahí lo vemos en toda la Torá de cómo el Padre Celestial había establecido eso. Entonces, ese fue el precio que le dieron a el estimado, al Mesías, a Yeshua, 30 piezas de plata. Entonces vemos de que ellos se acercan a donde está Yeshua en el huerto de los olivos, porque ya Judas conocía este lugar. Él va con todo este pocotón de gente, con palos, espadas, armados hasta los dientes, a prender a Jesús. Dice que arrestan a Yeshua y se lo llevan hasta donde está el sumo sacerdote. Lo llevan agarrado, amarrado como un delincuente. Daban falso testimonio en contra de él, porque estaban buscando de cómo acusarlo, de cómo poderlo condenar a muerte, aunque sabemos por las escrituras y hoy entendemos de que Yeshua es inocente, no merecía morir por nosotros, no merecía que lo escupieran, que le dieran golpes, que le dieran garrotazos, que le dieran de bofetada, porque ese castigo lo merecíamos nosotros. Era nuestro castigo, pero él decidió pagar el precio por nosotros para redimirnos, tomar esa copa de la redención y redimirnos a nosotros de nuestra culpa, de nuestra maldad, de nuestro pecado.
y darnos hoy la posibilidad y la oportunidad de podernos acercar a Él. Y se acercó y nos podemos acercar a Él. Él un día nos llamó y nos llamó por nuestro nombre y nos atrajo a Él, porque eso no depende de nosotros. Fue Él quien nos llamó, fue Él que nos acercó a nosotros, y esto hizo que también otras personas se acercaran a Yeshua. El sumo sacerdote se acerca a Yeshua, lo interroga, lo empieza a acusar, le empieza a injuriar, a decirle muchas cosas, pero a todas estas acusaciones Yeshua se queda callado. Él cayó, él sabiendo que era inocente, él acepta todas las acusaciones falsas que les están lanzando, diciendo, echándole encima, y él se queda callado, no abre su boca, cumpliendo la Torá, porque en Levítico capítulo 5, verso 1, dice que si alguien es llamado a juicio y se le dicen todas las cosas que vio y oyó y que él sabe que son verdad y se queda callado, él carga con el pecado, carga con la culpa. Dice verso 1 del capítulo 5 del Levítico: si alguno parece por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no denunciare, llevará su pecado. Yeshua estaba llevando el pecado del pueblo porque él enmudeció, se cayó, no abrió su boca, cumpliendo también todo lo que el Padre Celestial había establecido en Isaías capítulo 53, que fue llevado como un cordero al matadero. No abrió su boca. Y siguieron toda esta gente injuriándole. Se acercan los guardianes del templo, le empezaron a dar bofetadas, a injuriarlo y a maltratarlo. Y sigue diciendo el texto, verso 53, dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los líderes principales, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con algunos alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días reedificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Vemos cómo estaban ellos buscando, planificando, buscando la forma de deshacerse del Mesías, sin saber que estaban cumpliendo con los planes del Todopoderoso, de que él iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a ser entregado a los gentiles, y él iba a tomar nuestro lugar, iba a pagar el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado, pero él nos redimió, él nos liberó, pagó nuestro precio, dándonos a nosotros hoy la libertad de podernos acercar a su trono, al trono de gracia, a él, para recibir de él el oportuno socorro. Hoy como nunca nosotros debemos estar atentos, velando, buscando su presencia, buscando su rostro, buscando su dirección, buscando más de él, para que él nos siga guiando hacia su palabra, hacia la obediencia a sus instrucciones, y que también nos dé el coraje, la osadía y la valentía de poder testificar lo que él hizo por nosotros, lo que él ha de hacer, porque él no está maniatado. Él sigue obrando con poder y gran gloria en muchas personas en todo el mundo, y lo que él está haciendo en estos días, restaurar a la casa de Israel, nos ha dado el privilegio de participar en esa restauración. Cuando uno retrocede en el tiempo, yo recuerdo cuando empezamos el ministerio en la Iglesia Central, que éramos el Ministerio de Jóvenes, cuando empezamos con nuestro pastor, de cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, de que nos dio el privilegio de poderle conocer
en las manifestaciones del Espíritu Santo, que nos hablaba en lengua, que había mucha palabra profética, que habría mucha manifestación del Espíritu Santo, y uno escuchaba y uno veía a los otros ministerios que también y comentaban y todo eso, pero eso no era para que nosotros nos infláramos el pecho y dijéramos, nosotros sí tenemos, no, eso era para que nosotros cada día nos humilláramos más y buscáramos más de su presencia y procurábamos más estar caminando conforme a lo que Él había establecido. Gracias a eso, hoy Él nos mostró el camino por el cual debemos andar. Gracias a eso, hoy nosotros estamos en la restauración. Gracias a eso, hoy Él nos ha revelado su Torá, nos ha revelado su Mesías, y gracias a nuestra disposición y a nuestra actitud humilde delante de Él, estamos donde estamos. Y Dios nos ayude para que cada día podamos presentarnos delante de Él, nos podamos acercarla a Él con esa disposición, con esa actitud de reconocer quiénes somos, cuál es nuestra condición y podamos acercarnos a Él siempre sabiendo de que Él está con la mano extendida para socorrernos, para ayudarnos. Pero vemos aquí que estas personas no fueron con esa actitud, fueron con algo diferente, fueron con una actitud diferente, con una actitud de prepotencia, de altivez, de daño, de odio, de resentimiento. Este nos está dañando el negocio, tenemos que deshacernos de él, pero que no sea en la Pascua, porque también tenían su religiosidad. Ellos vivían su estilo religioso porque eran las personas influyentes. También dice que le siguió Pedro, uno de los discípulos, le siguió de lejos. Él se acerca y Yeshua le había dado palabra y le había dicho, Pedro, porque él antes, cuando estaban cenando esa misma noche, le dice, uno de los que está aquí conmigo a la mesa me va a traicionar, me va a engañar. Y ellos empiezan a preguntar, maestro, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién es, señor? El que mete la mano conmigo al plato. Él les indicó, mostró y le identificó a la persona. Esta persona que fue Judas, se fue de la reunión, se desapareció y quedaron los 11 con Yeshua. Siguieron toda su fiesta, su celebración, su compartir, se fueron al Monte de los Olivos y allí se apareció este hombre. Pedro, que estaba allí, dice que cuando lo agarran, todos fueron dispersados, ninguno quedó con Jesús. Yeshua quedó allí solo, él solo, cumpliéndose así la palabra de que las ovejas serían dispersadas e irían al pastor de las ovejas, pero Pedro siguió allí de lejos, siguiendo a Yeshua, fue detrás, como que allí en que no me descubran, entró al patio, dice que estaba calentándose porque hacía frío, al fuego, y estaba allí en el patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces, vemos cómo sigue aquí el texto, verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le pregunta a Jesús diciendo, ¿no responde nada que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se levantó a preguntarle y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es muy importante, esto es muy poderoso, la declaración que Yeshua estaba haciendo en este momento. Yo soy. Por eso las escrituras muestran de que el Todopoderoso se autodenominó el gran yo soy el que soy, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el Mesías. Por eso Yeshua utilizaba esta expresión, el Hijo de Hombre, veréis al Hijo de Hombre. Cuando él le dice, veréis al Hijo de Hombre, esto confrontó tan fuerte a los sacerdotes y al sumo sacerdote porque ellos conocían la profundidad y el significado de esta expresión, el Hijo de Hombre. ¿Quién es el Hijo de Hombre? Es la manifestación visible del Todopoderoso. Cuando Daniel veía la visión, el Hijo de Hombre recibía toda potestad, toda autoridad,
todo el poder de parte del Todopoderoso para venir a manifestarse a su pueblo. Entonces, si hubiese dicho, yo soy el Hijo de Dios, pues no hubiese pasado nada, el sumo sacerdote no hubiese hecho lo que hizo después de lo que Jesús aquí le está declarando, porque dice que, y el Hijo del Hombre lo veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces, miren todo lo que él dice. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Hombre que se va a sentar a la diestra del Todopoderoso y me veréis venir en las nubes. Él declaró, yo soy, me voy y regresaré. Y me van a ver venir en las nubes. Por eso él declaraba en los capítulos anteriores todas las señales antes del fin de cómo se iban a dar las cosas, y él está ratificando que él va a venir. Sigue diciendo el texto. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad de testimonio tenemos? Este es una blasfemia lo que él ha dicho. Él se ha comparado con el Todopoderoso, se ha hecho un Dios, y por eso él rasga sus vestiduras, rompe sus vestiduras sacerdotales como el príncipe de Israel y se descalifica como sumo sacerdote. Y vemos que la palabra nos enseña allí en el libro de Levíticos que el sumo sacerdote que había sido ungido como sumo sacerdote debía cuidar su integridad, debía cuidar su santidad y debía cuidar aún su cabeza, no descubrir su cabellera, debía cuidar sus vestiduras, y si se rasgaba sus vestiduras quedaba automáticamente destituida del trono, del cargo que estaba ejerciendo. Entonces, Yeshua, al estar allí, al hacer esa declaración, confrontó a este hombre tan fuerte que él rasga sus vestiduras y se cumple la palabra en Levítico 21. Voy a leerlo acá, no lo anoté allí, pero lo voy a leer. Levítico 21, verso 10, y dice lo siguiente. Y el sumo sacerdote entre los hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no rasgará su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Y sigue diciendo el texto, si lo hace, queda destituido como sumo sacerdote. Al hacer esto, el sumo sacerdote se descalificó y transfiere el sacerdocio a Yeshua, que era el sumo sacerdote, porque ya Juan el Bautista, al iniciar el ministerio, había bautizado a Yeshua como el sumo sacerdote. Él había entregado el sacerdocio a Yeshua, porque Juan el Bautista sí era legítimamente el sumo sacerdote del linaje de Aarón, porque Dios había establecido que los sumos sacerdotes debían ser del linaje de Aarón. Juan era del linaje de Aarón, él era el sacerdote autorizado por Dios y profeta, y que los sumos sacerdotes que estaban ejerciendo el oficio eran nombrados por Roma, no eran ni siquiera los levitas, y no podían haber dos sumos sacerdotes, solo uno solo. Entonces, allí se cumplen las escrituras, este hombre se descalifica, Yeshua toma toda autoridad en el cielo y en la tierra, y hoy es nuestro sumo sacerdote, como ese sumo sacerdote que intercede delante del Padre por nosotros, que está a la diestra, sentado a la diestra del poder de Dios, y que ha de venir en las nubes a redimirnos, a levantarnos. Vendrá por nosotros para estar con nosotros y reinar con nosotros en el reino de los cielos. Dice verso 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parecen? Todos ellos le consintieron y declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y algunos le decían y le daban bofetadas. Vemos cómo se acercan y se acercó. Miren la forma cómo se acercó esta gente al Mesías, a Yeshua, al que tiene
la autoridad y el poder para transformar las vidas, para hacer milagros, para darnos vida eterna. Mira cómo se acercó toda esta gente a humillarlo, a destruirlo, a blasfemar contra ellos. Y hoy nosotros debemos tener cuidado de cuando nos sentamos a escuchar a personas que empiezan a blasfemar y a hablar mentiras acerca de nuestro Mesías. No debemos consentirlo, debemos estar muy atentos de que nosotros no debemos tolerar ni permitir que hablen más de nuestro Mesías, que hablen o enseñen cosas contrarias a lo que el Padre estableció en su palabra. Sigue diciendo el texto. Estando Pedro, verso 66, abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús en el Nazareno, mas él diciendo, no lo conozco. Y ni sé lo que dices, y salió a la entrada, y calentándose, y cantó el gallo. Y la criada volvió otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a los de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre de que me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, se fue, lloró, estaba confrontado porque Yeshua confronta al sumo sacerdote. ¿Cuál fue la actitud del sumo sacerdote? Blasfemia. Este está creyéndose Dios. Empezaron fue a acusar a Jesús, a condenarlo. Pero cuando Pedro es confrontado por las palabras de Yeshua, Pedro se humilla. Él sale corriendo porque no puede resistir estar delante de la presencia de Yeshua con una actitud diferente a estar humillado. Él se humilla, cae rostro en tierra, empieza a llorar y a llorar, he traicionado, he fallado, he hecho mal delante del Mesías, se ha cumplido la palabra. Nosotros en muchas oportunidades hemos traicionado a Jesús, lo hemos negado, hemos hablado mal de él, hemos dado falso testimonio, pero es tiempo de que nos levantemos y alcemos nuestra voz fuerte y nos enfoquemos a honrar y glorificar a nuestro Mesías, a nuestro Yeshua, al Todopoderoso, a ese que tomó nuestro lugar, que pagó por nosotros, que nos redimió de nuestra maldad, de nuestro culpa, de nuestro pecado, y podemos dar testimonio que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado del Padre, y debemos tener esa certeza de que Él vendrá. Él viene otra vez y lo veremos en las nubes, así como Él mismo lo declaró, y me veréis descender en las nubes de los cielos y sonará la trompeta, y nosotros debemos estar atentos para poder escuchar su voz y poder estar con Él. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga abriendo ventanas de los cielos sobre ustedes, sobre sus hogares, que siga derramando muchas, pero muchas bendiciones y que nos siga dando entendimiento de su palabra y colocando en nuestro corazón ese deseo intenso de poderlo agradar a Él, de poderlo obedecer. Bendiciones para todos. Amén, amén, hermano. Bendiciones para usted. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Eterno, amados. Realmente es maravilloso ahí. La enfermedad que algunos dicen que sufría Yeshua cuando